Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Python. En este curso vas a aprender este lenguaje de programación o vas a conocer este lenguaje de programación de Python de cero hasta avanzado. Ahora, si tú quieres aprender más a detalle este lenguaje de programación, quieres aprender todo el lenguaje de programación a detalle, como también conexiones a base de datos, el desarrollo web con Python, te voy a dejar mis cursos premium en la descripción de este video. Así que con esta introducción vamos a empezar con este curso. Entonces vamos a empezar con este lenguaje de programación que es Python. Para eso vamos a crear un espacio de trabajo. En este caso yo lo voy a crear en el disco C, Workspace. Tú lo puedes hacer en otro directorio donde te sientas más cómodo. Yo voy a crear aquí una nueva carpeta. A esta carpeta le voy a colocar Python bases. O en este caso Python-base. Y esta carpeta simplemente podemos abrir directamente con Visual Studio Code. Simplemente hacemos clic derecho, abrir con Code. Y ya está, es aquí donde vamos a empezar a trabajar con este lenguaje de programación que es Python. Para hacer el primer programa en Python o simplemente para imprimir un hola mundo es muy simple. En este caso simplemente vamos a crear un script. Aquí estamos dentro de esta carpeta que es Python bases. Y simplemente vamos a presionar aquí en este botón. Y acá por ejemplo podríamos crear un archivo que se llame hola.py. Se va a abrir el archivo. El .py es la extensión para decir que esto es un archivo de Python. Entonces acá lo que podemos hacer es simplemente colocar una función que se llama print y entre paréntesis, ya sea entre comillas simples o entre comillas dobles, nosotros podemos escribir cadenas de caracteres y acá podría poner por ejemplo hola mundo. Y para ejecutar simplemente lo que podemos hacer es abrir la terminal, ya sea en Visual Studio Code o también aparte. Por ejemplo voy a abrir acá la terminal que yo tengo instalada, que es CMD. Tú puedes utilizar el CMD. El CMD probablemente se abra en otra parte, pero puedes navegar hasta esta dirección o simplemente puedes poner CD. Luego de eso copias esta ruta donde está tu espacio de trabajo, en este caso que sería esta. Y luego de eso, luego de CD lo pegas y así puedes acceder también a esa ruta. Entonces, ya estando aquí, puedes poner un ls y acá tengo un archivo que se llama hola.py. En Windows simplemente vamos a poner Python y luego de eso hola.py. Si estás en Linux o Mac, en este caso tendrías que poner Python 3. Ejecutamos y aquí como resultado nos va a dar hola mundo. Eso es lo único que tenemos que hacer en Python para crear nuestra primera aplicación o nuestro primer script y luego de eso ejecutar este mensaje. Como verás, es muy simple. Entonces, también vamos a ver los comentarios. En este caso, los comentarios en Python se hacen con almohadillas. Y aquí puedo poner, por ejemplo, imprime un mensaje. En este caso ya saben que el comentario simplemente es para el desarrollador. En este caso, el comentario no va a hacer ningún cambio en nuestra aplicación. Simplemente es para comentar un código de una línea de código, un bloque de código o simplemente para indicar qué es lo que hace una función, una clase. Ahora también podemos aprender a definir las variables. Entonces este mensaje, por ejemplo, yo podría cambiar variables en Python. Voy a colocar. Vamos a aprender a definir las variables en Python. La definición de las variables en Python también es muy simple. En este caso, no usamos palabras reservadas como en otros lenguajes, como por ejemplo var o let, o por ejemplo los lenguajes tipados que utilizan por ejemplo el tipo de dato que van a crear o que va a almacenar la variable, por ejemplo el int, el string. En Python no se hace eso, porque Python es dinámico, así que podemos colocar simplemente el nombre o el identificador de una variable. Si yo quiero almacenar un nombre, simplemente creo una variable que sea nombre y luego de eso con el igual, que es el operador, para asignar un tipo de dato. En este caso, como verás aquí estamos utilizando cadenas de caracteres y los cadenas de caracteres ya podemos poner entre comillas simples o comillas dobles. Entonces voy a colocar mi nombre aquí entre comillas simples y luego también podría crear otro variable, en este caso podría ser apellido y le voy a asignar por ejemplo en este caso Roel. Entonces lo que va a hacer estas variables que estoy creando como nombre y apellido van a almacenar estos datos como ya sea Alex y Roel. Y por ejemplo, otra variable podría crear para otro tipo de dato, en este caso edad, que sería 26. Los tipos de datos como números enteros, números flotantes y también los booleanos, simplemente colocamos de esta forma, sin comillas dobles, de manera directa.
Y ahora nosotros podemos pasar a imprimir estas variables simplemente utilizando print. Y acá, por ejemplo, le vamos a imprimir nombre. Y acá yo podría concatenar el valor de la variable. Entonces coloco aquí nombre. Luego de eso voy a poner coma. Y voy a concatenar el valor de la variable nombre. Y también podría colocar otro print. En este caso para imprimir apellidos. También voy a concatenar apellidos de esta forma. Y por último, por ejemplo, para la edad. Entonces aquí voy a colocar un mensaje. Edad, 2 puntos. Y luego de eso voy a concatenar edad. Entonces en este caso mi aplicación lo que debería hacer es ejecutarse de la siguiente forma. Primero esta línea, la segunda línea y así sucesivamente. Primero va a imprimir este mensaje, luego de eso va a definir las variables, va a asignar los valores y luego de eso va a imprimir los valores que contienen cada una de estas variables. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a regresar y aquí vamos a volver a ejecutar. Ejecutamos Python hola.py, en este caso las variables en Python. Acá vamos a tener por ejemplo nombre que va a ser igual a Alex, apellido igual que Ruel y edad igual que 26. Esto podríamos mejorar en este caso, poder reutilizar el valor de estas variables concatenando por ejemplo en otra variable. Dentro de aquí podría crear un nombre completo, una variable que sea nombre completo. Cuando hacemos este tipo de definiciones nosotros no podemos dejar espacios y en Python se acostumbra utilizar barra bajas. Entonces podría poner aquí nombre completo. Esto va a ser igual a nombre y apellido. Entonces acá voy a decir que este va a almacenar nombre más apellido. Y al final yo podría mostrar un mensaje diciendo nombre completo. Entonces voy a poner aquí nombre completo, 2 puntos, y voy a concatenar la variable que es nombre completo. Concateno esta variable y también podría volver a mostrar en este caso mi edad al final. Y si yo vuelvo a ejecutar, aquí voy a tener el nombre completo, en este caso Alex Ruel está muy unido. Entonces al momento de hacer aquí, al momento de utilizar el signo más, que también podemos utilizar para concatenar datos, en este caso lo que va a hacer es juntar dos cadenas de caracteres. Como va a juntar dos cadenas de caracteres, no hay un espacio. Entonces para que haya un espacio, vamos a concatenar también un espacio. Entonces vamos a poner de esta forma. Entonces con esto estamos concatenando el nombre más un espacio más el apellido. Y lo estamos guardando toda esa concatenación en una variable. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar, voy a tener el siguiente resultado. En este caso ya va a haber ese espacio de Alex Ruel. Entonces de esta forma muy simple nosotros podemos definir variables en Python sin indicar el tipo de dato, porque acá al momento de definir esta variable nosotros podemos modificar con cualquier tipo de dato porque Python es dinámico. De hecho, en las últimas versiones han implementado para que sea un poco tipado estático, pero sí, igual nosotros podemos indicarle qué tipo de dato puede almacenar esta, pero luego de eso nosotros podríamos modificar. Esas son nuevas implementaciones que por ahora mayormente se aplican, por ejemplo, en las funciones. No vamos a entrar a esa parte porque por ahora en Python se trabaja de esta forma. Así que nosotros ya sabemos definir una variable, asignarle un valor, mostrarle un valor. En nuestra aplicación que estamos haciendo, en este caso nosotros podemos almacenar estas variables. Luego de eso podemos mostrarlo por pantalla. Podemos utilizar formateando los strings, el cual lo que hace es mejorar la salida de los datos. En este caso, por ejemplo, para formatear esta parte estamos utilizando signo más, comilladas simples, signo más, y acá estamos utilizando comas. Por ejemplo, acá todo esto podríamos colocarlo en una sola línea y realizarlo el saldo de línea con caracteres especiales. Para aplicar todo eso en una sola línea podemos utilizar, en este caso, una expresión, el cual lo que va a hacer es formatear todos estos datos. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es que toda esta información nosotros vamos a ingresar desde el teclado. No lo vamos a asignar de esta forma directa. Y para eso podemos utilizar la función input. Entonces, en vez de asignarle este valor a esta variable, y lo que yo voy a colocar va a ser input. Y aquí voy a dejar un mensaje, ¿qué es lo que debe ingresar? Por ejemplo, voy a poner ingrese su nombre. Listo. Y acá, por ejemplo, también voy a poner la función input. Entonces, lo que va a hacer es decir, ingrese su apellido. Y por último, le vamos a decir que ingrese, en este caso, su edad.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función input? La función input nos permite ingresar datos por teclado, y estos datos que vamos a ingresar por teclado lo vamos a guardar en estas variables. Y luego de eso lo que va a hacer es mostrar, en este caso, por pantalla. Toda esta parte yo podría comentarlo. No lo vamos a utilizar esta parte de la salida, simplemente vamos a trabajar en esta parte. Por ejemplo, el nombre completo y la salida de la última parte. En este caso, en vez de hacer de esta forma, nosotros podemos utilizar esta expresión de formateo para almacenar un dato bien formateado en esta variable. Entonces, lo podría borrar todo esto, y para formatear información, lo que podemos hacer es utilizar esta F. Luego de eso podemos poner comillas simples o comillas dobles. Y dentro de aquí, por ejemplo, entre llaves podemos colocar variables que queremos colocar en una parte de una cadena de carácter. Por ejemplo, por ahora, y lo que yo voy a colocar va a ser nombre. Luego de eso voy a generar un espacio y acá voy a colocar apellido. Entonces, toda esta información que estoy formateando aquí se va a almacenar en nombre completo, y aquí ya no tengo que utilizar signo más ni nada, pero sí voy a utilizar las llaves para indicar que aquí van a ir, en este caso, el valor de las variables. Ahora, si nosotros no colocamos esta F, lo que va a hacer es que todo lo que va a estar dentro de estas comillas simples, pues van a estar como cadena de caracteres. Pero si colocamos este F, le vamos a formatear esta información, y todo lo que va a estar dentro de las llaves son valores de las variables. Y lo mismo podemos hacer aquí con el print. En este caso podríamos borrar este nombre completo, y lo que vamos a hacer es colocar una F aquí. Vamos a poner nombre completo, y dentro de la comilla también vamos a trabajar las llaves, y aquí le vamos a decir que en esta parte va a ir el valor de la variable nombre completo. Ahora, esta parte de la edad nosotros podemos borrar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una barra diagonal al revés, una N. Este es un carácter especial que se coloca dentro de comillas simples o comillas dobles, el cual no es un string simple, sino que esto es un carácter especial que lo que hace es saltar una línea. Vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a colocar sin eso. Vamos a poner aquí edad, dos puntos, las llaves, y aquí va a ir la edad. Vamos a ejecutar, vamos a ir a nuestra terminal y ejecutamos. Ahora, en este caso, cuando está ejecutándose nuestra aplicación, nos va a pedir que ingresemos su nombre, y la aplicación no termina de ejecutarse como en esta parte, sino que acá el puntero se detiene y nos está pidiendo que ingresemos un nombre. Voy a ingresar un nombre. Luego de eso me pide que ingrese un apellido. Voy a ingresar un apellido. Voy a ingresar una edad. Y en este caso me va a decir el nombre completo, Alex Roel, y edad 16. Pero quiero esta edad en la siguiente línea, no quiero en esta línea. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esos caracteres especiales, que es barra diagonal al revés n. Esto es para salto de línea. Hay otro carácter especial como por ejemplo barra diagonal t, que genera un espacio de un tabulador. Entonces de esta forma existen varios espacios de caracteres, también para escapar a algún comilla o algún carácter que queremos que se muestre como cadena de carácter. Entonces, si colocamos este barra diagonal, que es n, lo que va a hacer es lo siguiente: va a ser un salto de línea. Si nosotros ejecutamos nuevamente, voy a ingresar los datos nuevamente. De hecho, no afectó porque no guardé el archivo. Entonces volvemos a ejecutar, y ahora sí, me va a mostrar el nombre completo en esta parte y la edad en la parte de abajo. Y todo esto lo estoy haciendo en una sola línea, utilizando la expresión de formateo para formatear información. Entonces en este caso simplemente vamos a utilizar una comilla simple, una comilla doble, y dentro de aquí podemos colocar, por ejemplo, strings y los valores de las variables, y le indicamos dónde va a ir cada uno de estos valores. Hasta ahora estamos utilizando funciones como print para mostrar información, funciones como input para recibir, en este caso, datos por teclado, o para ingresar datos por teclado. Lo que vamos a hacer ahora es definir nuestras propias funciones. En este caso, estas funciones estamos reutilizando. Entonces, este es el objetivo de las funciones. Nosotros podemos colocar en un bloque de código dentro de una función, y esta función nosotros podemos reutilizar cuantas veces nosotros queramos.
Para eso voy a crear otro archivo, voy a llamar funciones.py. Voy a crear una función simple, esto se hace con la palabra reservada dev, y acá luego de la palabra reservada dev colocas el identificador o el nombre de la función, en este caso sería saludar. Luego de eso colocamos paréntesis para indicar que es una función, y dentro de los paréntesis pues recibe los parámetros, en este caso una función. Ahora aquí, para indicar el ámbito de un código, en Python simplemente vamos a colocar aquí dos puntos. En otros lenguajes de programación se hace con llaves de esta forma. Entonces, todo lo que va a estar dentro de las llaves es el ámbito o es el código que pertenece a esta función. Pero en Python no, en Python se hace con dos puntos. Y para indicar qué código pertenece a esta función, podemos colocar una instrucción pass que indica que no vamos a hacer nada todavía en esta función. Pero lo que estamos diciendo es que para indicar el código que pertenece a esta función se hace con este espaciadora, el cual todo lo que va a estar dentro de esta función pues va a estar un tabulador dentro luego de definir la función. Entonces esto es lo que va a indicar que el código que pertenece a esta función va a estar dentro de aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos espacios. Por ejemplo, si colocamos aquí y hacemos un salto de línea, pues nos va a colocar en el punto exacto donde debemos colocar el código de esta función. Si nosotros colocamos un print, y este print lo único que va a hacer es un saludo, por ejemplo, hola desde la función. De esta forma, entonces si nosotros colocamos, por ejemplo, este print, más o menos de esta forma, podría saltarnos un error. Lo que tenemos que hacer es que desde el inicio tenemos que colocar un tabulador adentro. Entonces, esto es lo que va a indicar que este código le pertenece a esta función. Ahora, si nosotros ejecutamos este archivo, no se va a ejecutar esta línea de código. ¿Por qué? Porque las funciones se ejecutan simplemente cuando hacemos el llamado de esta función. Voy a probar. Ejecutamos. En este caso vamos a colocar Python funciones.py. En este caso no me va a devolver nada porque, como dije, esta función no se va a ejecutar automáticamente, sino que tenemos que llamar la función. Entonces acá abajo nosotros podemos poner saludar, paréntesis para ejecutar esta función, porque si colocamos de esta forma simplemente el nombre de la función, entonces simplemente va a ser una referencia. Podría imprimirnos la referencia de la memoria simplemente, pero tenemos que colocar paréntesis para ejecutar la función. Entonces, si hacemos esto, aquí se va a ejecutar la función y va a decir hola desde la función. Aparte de simplemente mostrar este mensaje, la función lo que puede hacer es recibir valores mediante los parámetros. Entonces, entre los paréntesis nosotros podemos definir variables, en este caso que van a ser parámetros, para recibir valores. Por ejemplo, yo quiero recibir acá en esta función un nombre. Entonces voy a colocar diciendo que yo voy a recibir un nombre. Y lo que yo voy a hacer aquí es, por ejemplo, mostrar un mensaje con ese nombre. Entonces voy a poner aquí un print. Y lo que voy a decir, hola. Y voy a colocar una coma acá. Y aquí voy a colocar el valor de esa variable. Entonces voy a colocar aquí no. Si nosotros hacemos de esta forma, pues esto no va a funcionar. Tenemos que colocar una F de formateo de información. Entonces acá va a decir, hola, tal persona, desde la función. Ahora, si nosotros ejecutamos esta función, si nosotros ponemos acá el puntero, nos va a decir que esta función saludar recibe un parámetro, en este caso, que va a ser nombre, y va a retornar un valor nulo. Pues no estamos utilizando una función con retorno, por eso nos dice que va a retornar un valor nulo. Pero nos dice que va a recibir un parámetro que es nombre, entonces tenemos que enviarle ese nombre, porque si nosotros ejecutamos, nos va a marcar un error de type error. Nos va a decir que la función saludar requiere una posición, en este caso un argumento que sería un nombre. Entonces acá le vamos a colocar, por ejemplo, Alex. Y si nosotros volvemos a ejecutar, lo que va a hacer es hola Alex desde la función saludar. O en este caso, hola Alex desde la función. Entonces lo que hacemos es que estamos enviando un valor, va a recibir mediante este variable y luego de eso va a imprimir. Esto lo que estamos haciendo es parámetro y esto es argumento. Cuando nosotros enviamos valores son argumentos y cuando definimos en la función son parámetros.
Podemos definir otra función. En este caso esta función lo que va a hacer es sumar dos números. Así que simplemente ponemos def sumar dos puntos. Y aquí vamos a recibir dos valores, A y B. En este caso vamos a recibir dos números. Y aquí vamos a crear una función que retorne. En este caso no va a imprimir, sino lo que va a hacer esta función es retornar, por ejemplo, A más B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para esta función? Lo que tenemos que hacer es enviar valores y esta función lo que va a devolver es la suma de esos dos números. Entonces, vamos a ejecutar aquí esta función, llamamos sumar y aquí le vamos a enviar, por ejemplo, quiero que me sume 10 más 20. Entonces, cuando vamos a ejecutar esta función va a recibir en este caso dos parámetros que van a ser A y B. En este caso estamos enviando como argumento 10 y 20 y lo que va a retornar va a ser la suma de estos dos números. Cuando va a retornar ese valor, nosotros tenemos que guardar en una variable. Entonces acá nosotros podemos crear una variable que va a ser suma, va a ser igual a función sumar. Entonces lo que va a devolver esta función al momento de ejecutarse, vamos a guardar en esta variable y luego de eso podemos pasar a imprimir. Entonces voy a poner print. Entonces acá podría colocar la suma y concateno, por ejemplo, la variable suma. Y listo. Entonces, si nosotros ejecutamos, vamos a tener el siguiente resultado. En este caso, la función va a realizar la respectiva suma y me va a devolver el resultado. Entonces, de esta forma yo puedo reutilizar estas funciones. Por ejemplo, si yo quiero sumar otros números, simplemente llamo la función sumar y así podría reutilizar este código. Entonces, ese es el objetivo de las funciones, ser reutilizado. Por ejemplo, toda esta información nosotros podríamos ingresar por teclado. Voy a crear una variable nombre igual a input. Voy a decir que ingrese, por ejemplo, su nombre. Luego de eso también voy a crear las variables A y B. En este caso, en la variable A, vamos a ingresar también un número desde teclado. Por ejemplo, voy a poner ingrese N1. Y lo mismo para la variable B. En este caso colocamos que es variable B. Y acá sería N2. Y luego de eso, en vez de enviar este dato a mi función saludar, simplemente voy a enviar lo que va a contener la variable nombre. Y a la función sumar vamos a enviar en este caso las variables A y B. Y listo. Y esto podríamos mejorar. Por ejemplo, vamos a utilizar un F. Vamos a decir la suma de, por ejemplo acá, voy a colocar la variable de A más la variable B. Va a ser igual, en este caso vamos a mostrar la función o la variable que contiene la suma. Entonces ponemos la variable suma. Y listo. Y ya está. Ahora nosotros podemos ejecutar. Voy a vaciar. Voy a ejecutar. Voy a ingresar mi nombre. Voy a ingresar, por ejemplo, que quiero sumar 20 más 30. Y en este caso vamos a tener los resultados. Y él me va a saludar: hola Alex, desde la función, la suma de 20 más 30 es igual a 2030. Esto está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el input o la función input, lo que hace la función input, si nosotros apuntamos aquí, esta función input lo que nos va a devolver es un string. O sea, todo tipo de dato que nosotros ingresemos por el teclado, ya sea números enteros, flotantes, booleanos, todo eso lo va a considerar como un string. Entonces, lo que está haciendo en esta función que estamos diciendo A más B, pues lo que está haciendo es concatenar, en este caso juntar estos dos valores que son de tipo string. Para eso lo que vamos a hacer es convertir estos datos. Entonces, al momento de ingresar, nosotros podemos convertir todo lo que vamos a recibir. Entonces, simplemente acá podría colocar int y todo este input le vamos a colocar dentro de ese int. Este int lo que va a hacer es convertir el tipo de dato que vamos a recibir o vamos a ingresar por teclado en entero. De esta forma también existe, por ejemplo, la función float para convertir a flotante. También existe la función str para convertir a string. La función bool para convertir a bool. Por ejemplo, lists para convertir a lista y todo eso.
Entonces en este caso simplemente necesitamos el int para convertir a entero. Vamos a volver a ejecutar. En este caso nos debería realizar la suma que hemos puesto Alex, hemos dicho que íbamos a sumar 20 más 30 y exactamente ahora sí ya nos realiza la suma. Entonces aquí estamos haciendo un pequeño casting que estamos convirtiendo un tipo de dato a otro tipo de dato. Y en Python simplemente podemos hacer de manera simple utilizando estas funciones, ya sea int para números enteros, float para flotantes, str para string. Ahora vamos a ver otro tipo de dato que existe también en Python. En este caso son las listas. Vamos a ingresar aquí, vamos a crear otro archivo, le voy a llamar listas y tuplas. En este caso vamos a ver estos dos tipos de datos, listas y tuplas.py. Las listas es idéntico a los arreglos o los arrays en otros lenguajes de programación. Entonces, lo que hacen es almacenar varios datos, a la diferencia de las variables. Las variables simplemente almacenan un dato. En este caso, las listas almacenan varios datos y en Python pueden almacenar varios datos y diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a crear una lista de colores que va a ser igual a corchetes. Los elementos de las listas van ahí dentro de los corchetes separados con coma. Por ejemplo, aquí voy a colocar un color que va a ser rojo, coma, y luego de eso otro elemento, en este caso color negro, coma, y luego de eso otro color más que sería verde. Entonces aquí tenemos una lista. Si nosotros imprimimos esta lista, pues lo que nos va a devolver simplemente va a ser esas corchetes con sus elementos. Entonces voy a poner aquí, quiero que me imprimas colores. Voy a ejecutar y como verás aquí lo que me va a devolver es simplemente estos elementos. Tal cual como yo lo puse. Podemos hacer varias operaciones con las listas. En este caso podemos obtener simplemente un elemento. Podemos agregar más elementos, podemos editar, eliminar, entre otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener un elemento? Entonces, acá en un print voy a obtener. Voy a decir colores y ahora entre corchetes voy a colocar el índice de un elemento que quiero obtener. Porque las listas, cada uno de sus elementos lo almacena mediante índices. Por ejemplo, el primer elemento va en el índice 0. El segundo elemento en el índice 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros queremos obtener un valor, un elemento, en este caso de una lista, nosotros lo que podemos hacer es colocar el nombre de la lista y luego de eso colocar un corchete y acá colocar el índice de ese elemento. Por ejemplo, yo quiero del índice 1, en este caso que sería negro. Entonces, si yo voy a volver a ejecutar, lo que me va a devolver es el valor negro. Simplemente estoy obteniendo un elemento. Y de igual forma también nosotros podemos editar un elemento. Por ejemplo, queremos editar ese negro que está en el índice 1 por blanco. Por ejemplo, aquí voy a poner blanco. Entonces, si yo por ejemplo vuelvo a imprimir mi lista de colores, voy a actualizar, voy a volver a ejecutar. En este caso, aquí tengo mi primera lista, el cual el valor en el índice 1 es negro, pero en la otra parte donde hemos modificado, ahora hemos modificado por blanco y ahora mi lista se ha actualizado. Entonces de esta forma nosotros podemos editar. ¿Y qué pasa si nosotros queremos agregar un elemento? Entonces, para agregar un elemento simplemente vamos a utilizar en este caso un método que va a ser el método append de esta lista. Entonces vamos a poner colores.append y esto lo que va a hacer es agregar un elemento al final de la lista. Por ejemplo, quiero agregar un color que va a ser azul. Entonces, si yo actualizo mi lista y voy a volver a ejecutar, en este caso mi lista está más grande. Aquí tenía solo 3 elementos, aquí ahora tengo 4 elementos. Entonces de esta forma tú podrías agregar más, por ejemplo, podríamos agregar otro color más, que sería, por ejemplo, podemos agregar marrón, volvemos a ejecutar y así va a engrandarse nuestra lista. Ahora lo que vamos a hacer es cómo nosotros podemos eliminar. En este caso vamos a eliminar el último elemento. Vamos a poner colores.pov. Con esto vamos a eliminar el último elemento. Entonces acá voy a poner un print
para actualizar mi lista. Si yo vuelvo a ejecutar, en este caso ya no está marrón porque lo he eliminado el último elemento. Ahora, si yo quiero eliminar un color específico, en este caso podemos utilizar remove. Vamos a poner colores.remove y acá entre los paréntesis le vamos a enviar qué es lo que queremos o qué elemento queremos eliminar. Si nosotros nos verificamos, aquí los colores que quedan son rojo, blanco, verde y azul. Yo quiero eliminar un rojo o en este caso un verde. Vamos a ver, quiero eliminar un verde. Si yo coloco esto y ahora voy a actualizar mi lista y vuelvo a ejecutar, aquí me ha saltado un error, me dice value error. El valor X que le hemos puesto en este caso que era verde no está en la lista. Vamos a ver. En este caso hemos puesto verde, pues acá es verde. Vamos a volver a ejecutar. Y como verás, en nuestra lista ya no está el elemento verde. Hemos eliminado el elemento verde de nuestra lista. Ahora, otra cosa que podemos hacer con las listas es invertir. En este caso tenemos estos elementos que empiezan de rojo, blanco, azul, pero esto nosotros lo podríamos voltear. En este caso que empiece de azul, blanco, rojo. Vamos a ver. Para eso simplemente también vamos a utilizar uno de los métodos. Vamos a poner colores.reverse. Simplemente ejecutamos esto y ahora vamos a actualizar nuestra lista. Vamos a poner print colores. Ahora vamos a volver a ejecutar. Y como verás, en este caso ya está invertido nuestra lista. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esta lista en una tupla. ¿Y cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Así que en esa misma variable colores que contiene la lista, vamos a modificar y le vamos a poner tuple y la vamos a convertir a tupla la lista de colores. Y listo, lo que vamos a hacer es simplemente esta instrucción. Ahora lo que vamos a ver es que vamos a imprimir colores. Vamos a poner print. Vamos a ver qué es colores. Y si nosotros ejecutamos, la última lista que hemos tenido es esta. Ahora lo que vamos a tener ahora es esta. Los elementos ahora ya no están entre corchetes, sino que en este caso están entre paréntesis. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esto era una lista. Las listas son mutables. Nosotros podemos modificar, editar, eliminar, agregar. Las tuplas no son mutables, son inmutables, los cuales nosotros no podemos agregar más elementos, eliminar un elemento, cambiar elemento. Esas operaciones nosotros no podemos realizar con las tuplas. Pero sí podemos sacar un elemento, ver cuántos elementos contiene, entre otras cosas. Pero simplemente las tuplas son inmutables, no se pueden modificar. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sacar un elemento. Voy a colocar aquí un print y como mis colores ya no es una lista sino que es una tupla, también utilizamos los corchetes para los índices. Quiero sacar el primer elemento y también quiero saber cuántos elementos existen en mi tupla. Entonces vamos a poner print y acá por ejemplo voy a utilizar la función length, el cual me va a devolver la longitud de una lista o de una tupla hasta de una cadena de carácter. Entonces acá voy a colocar colores y lo que me va a devolver el primer elemento es azul y tiene 3 elementos y exactamente tiene 3 elementos. Entonces esos son las tuplas. En este caso las tuplas, si nosotros queremos crear una tupla, simplemente podríamos crear el nombre de la variable. Por ejemplo, podría poner tupla y los elementos colocamos entre paréntesis, cada elemento separado por una coma, como se muestra aquí. Entonces tal cual, de esta forma se define una tupla. De las colecciones de datos hemos visto las listas y las tuplas. Ahora vamos a ver otro tipo de dato, en este caso que son los diccionarios. Si tú conoces el lenguaje de programación JavaScript, este tipo de dato que son los diccionarios de Python se parecen a los objetos literales en JavaScript. Vamos a ver. Para eso vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar diccionario.py. Y aquí voy a definir los diccionarios. En este caso, a la diferencia de las listas y las tuplas, los diccionarios van entre llaves. Entonces, si nosotros creamos un diccionario que va a ser datos, igual, aquí vamos a colocar llaves. Y aquí los valores o los elementos van clave y valor.
A la diferencia de las listas tenían los índices como las tuplas, pero en este caso van a tener un clave y su valor. Por ejemplo, podemos presionar Enter y dentro de estas llaves yo voy a crear, por ejemplo, una clave que va a ser 1 y luego de eso 2 puntos. Después de 2 puntos va el valor de esta clave. Entonces aquí tengo un diccionario con un elemento, el cual tiene su clave y su valor. Puedo crear otro elemento y cada elemento va separado por una coma, así que aquí podría colocar como clave un valor entero. Luego de eso pongo 2 puntos, o podría hacer esto, 2 puntos, y luego de eso voy a colocar el valor que va a ser 2. Entonces aquí tengo ya dos elementos. Si yo quiero crear otro elemento, tendría que colocar una coma y luego de eso crear otro clave y su valor. En este caso, como clave puede ir cualquier tipo de dato, pero como valor puede ir muchos elementos, como por ejemplo una lista. Por ejemplo, aquí voy a crear un elemento que va a ser colores, 2 puntos, y este colores lo que va a contener es una lista. Entonces acá podría poner un color rojo. Ya saben que dentro de las listas también cada elemento va separado con coma. Aquí va a ir negro. Y luego de eso va a ir verde. Ahora, para acceder a cada uno de los elementos, en este caso nosotros podemos acceder mediante su clave. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un print. Y en este caso quiero un elemento. Quiero sacar un elemento. Por ejemplo, quiero sacar la lista. La lista tiene como clave colores. Así que aquí vamos a usar datos. Y entre corchetes le vamos a colocar la clave. En este caso que se llama colores. Entonces, cuando yo voy a ejecutar esto, voy a tener lo siguiente. Voy a ejecutar nuevamente Python diccionarios.py y aquí me va a devolver una lista, porque eso es lo que tiene este clave, que su valor es una lista. Ahora, si queremos modificar, por ejemplo, un elemento, en este caso podemos acceder a ese elemento mediante la clave. Entonces voy a poner aquí datos, corchetes, y acá voy a colocar, por ejemplo, que quiero modificar el primer elemento, que es 1, y su clave es 1. Esto va a ser igual, en vez de que sea número entero, voy a colocar 1. Entonces, si yo actualizo, por ejemplo, mi diccionario, voy a poner aquí datos, voy a volver a ejecutar, y en este caso vamos a ver que el primer elemento, en este caso, que su valor era 1 en entero, ahora es un cadena de carácter. Entonces, de esta forma nosotros podemos modificar un elemento de un diccionario ingresando mediante su clave. Cuando nosotros trabajamos con los claves de los diccionarios, estas claves no tienen que ser iguales con otros claves, tiene que ser único, un clave único de este diccionario. Por ahora ninguno se repite, pero si es que se repite te va a marcar error. Claro que los elementos pueden ser iguales, pero en los claves no, tienen que ser diferentes para poder acceder a cada elemento. Si nosotros queremos agregar un elemento a este diccionario, en este caso lo hacemos como si estaríamos editando. Por ejemplo, voy a poner datos y en este caso, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí una clave o si queremos modificar algún elemento del diccionario mediante su clave y vamos a colocar aquí un clave que no existe en el diccionario, lo que va a pasar es crearse un nuevo elemento. Por ejemplo, aquí yo voy a crear una clave que va a ser estado. Este estado no existe en el diccionario, entonces va a pasar a crearse un nuevo elemento. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer como su valor, le voy a poner que va a ser un valor booleano, el cual va a ser true. Y voy a actualizar, por ejemplo, mi diccionario. Guardo, voy a volver a ejecutar y en este caso, como verás, aquí tenía, este es mi anterior diccionario. Ahora mi nuevo diccionario, por ejemplo, acá al último se ha agregado lo que yo puse como clave estado y su valor true. Entonces al momento de agregar nuevos elementos o al momento de modificar un elemento del diccionario, tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros colocamos o si nosotros queremos modificar un elemento del diccionario y en este caso colocamos una clave que no existe, lo que va a pasar es crear un nuevo elemento. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y si queremos eliminar un elemento del diccionario, podríamos utilizar la función del, que es de eliminar. Con este del nosotros podemos eliminar funciones, listas, muchos elementos o en este caso hasta variables nosotros podríamos eliminar. Entonces acá voy a crear un elemento del diccionario, voy a poner datos
y quiero eliminar, por ejemplo, el primer elemento que tiene como clave 1. Voy a eliminar, y si yo actualizo, por ejemplo, mi diccionario, voy a guardar y voy a volver a ejecutar. En este caso, el elemento 1, que su clave era 1 y su valor 1, ya se ha eliminado. Simplemente tengo estos elementos ya nomás en mi diccionario. Entonces así nosotros podemos realizar operaciones con los diccionarios. Ahora, otra cosa que podemos hacer es que nosotros podemos retornar una colección, en este caso como una lista, en el cual nos separe, por ejemplo, cada uno de los elementos en tuplas cuando nosotros queremos recorrer con for. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Si ponemos print, y acá por ejemplo vamos a poner datos.items, ejecutamos este método que es items. En este caso, cada uno de los elementos del diccionario, prácticamente el diccionario, nos va a devolver en una lista, como verás en esta parte, y cada uno de los elementos lo va a separar en tuplas. Por ejemplo, aquí está su clave y su valor, su clave y su valor. O sea, cada elemento lo ha separado en tuplas. Entonces es lo que hace este método items, y esto lo podemos recorrer de manera muy fácil con los bucles. Si nosotros queremos simplemente coger los valores del diccionario, vamos a poner otro print, y en este caso vamos a utilizar otro método que son los values. Aquí vamos a colocar este método values, y esto lo que nos va a devolver simplemente va a ser los valores. Si ejecutamos, como verás aquí, nos va a devolver una lista. Esta lista simplemente va a contener los valores, como por ejemplo 2, dentro de aquí otra lista y el valor de true. Y si nosotros queremos obtener simplemente los claves, también podemos hacer con un método que se llama case. Ponemos datos.case. Y esto lo que nos va a devolver simplemente es claves del diccionario, como verás, el 2, colores y estado. Entonces, estos son los diccionarios en el cual almacenamos también colecciones de datos o varios datos diferentes de datos, pero nosotros le colocamos su clave a ese valor. Ya no es como trabajar con los listas en el cual se generan automáticamente los índices, sino que en este caso nosotros le colocamos su clave. Podríamos colocar como en las listas de 0 hacia adelante, solo que no tienen que repetirse. Por ejemplo, no debe haber dos veces el tipo clave 2, sino que tienen que ser cada dato tiene que ser distinto. Ahora vamos a ver cómo se trabajan los controles de flujo, en este caso estructuras de control en Python. Para eso podemos crear un nuevo archivo, le voy a llamar control de flujos. Entonces vamos a iniciar con el más simple, que son las condicionales. En Python, en este caso lo podemos hacer de esta forma, simplemente colocando if. Este mismo palabra clave se utiliza en los demás lenguajes de programación, el if, el cual significa sí. Luego de eso viene la condición. En muchos lenguajes de programación, la condición se coloca entre paréntesis. Acá lo podemos hacer entre paréntesis, pero si es una condición simple, simplemente lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, en este caso, si la condición devuelve verdadera, entonces lo que va a ejecutarse es lo que va a estar dentro del if. Y ya saben que el ámbito del código se definen con espacios de tabulación en Python. Así que lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es que si nosotros queremos saber si un número es positivo o negativo o neutro, podemos decir que el valor de a es igual a 0. Y luego de eso aquí podemos dar una condición. Si a es mayor a 0, eso quiere decir que es un número positivo. Entonces acá podríamos dejar un mensaje diciendo el número es positivo. De esta forma. Ahora, si el número es menor que 0, entonces en este caso el número es negativo. Entonces podríamos encadenar else, como lo estoy haciendo. Primero pongo if. A la recta del if que se encadena un else, eso quiere decir que este else está encadenándose a este if. Entonces, acá también podemos dejar un mensaje diciendo que el número es negativo. De esta forma. Entonces aquí ya tenemos esta aplicación en donde estamos utilizando las condicionales si un número es positivo o negativo. Pero vemos en muchos lenguajes de programación múltiples condiciones. En este caso, ¿cómo nosotros podemos hacer múltiples condiciones? En otros lenguajes como Java o JavaScript existen los switch y los casos para hacer múltiples condiciones. Y también se pueden encadenar un if al otro if.
En Python se utilizan los elif. En este caso, si queremos hacer múltiples condiciones, entonces al if podemos encadenar el if. Ponemos acá el if y acá ponemos otra condición. Por ejemplo, si a es igual a 0, entonces acá podemos dejar un mensaje diciendo que este número es neutro, porque el número mayor a 0 es positivo y el número menor a 0 es negativo. Pero ¿qué pasa si el número es igual a 0? Entonces podemos poner el número es neutro. Como a tiene un valor de 0, entonces en este caso el número tendría que ser neutro. Vamos a ejecutar y en este caso nos va a devolver que el número es neutro. Y si el número, por ejemplo, fuera mayor que 0, por ejemplo un 45, el número sería positivo. Y si colocamos un número negativo, entonces en este caso nos debería devolver que el número es negativo. Y exactamente eso es lo que nos devuelve. Entonces de esta forma es como se trabajan con las condicionales, utilizando el if. Y si queremos hacer múltiples condiciones, luego del if se encadena el elif. Y así, si queremos hacer más múltiples condiciones, nosotros podríamos encadenar más el if más abajo. Y el else simplemente va al final. Estas son las condicionales. Vamos a ver los bucles. En este caso, en los bucles existen dos, como en la mayoría de los lenguajes de programación. En este caso, como while y for. En el while nosotros podemos colocar unas condiciones. Si el resultado siempre es verdadero, lo que va a hacerse es un bucle infinito. Pero en el for, en Python, es para iterar alguna lista. O en este caso, para iterar alguna colección de datos. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros creamos un while en el cual nosotros queremos ejecutar un bloque de código 5 veces, entonces acá ponemos que while significa mientras. Entonces ponemos acá la condición. Mientras que a, porque a ahorita vale menos 45, lo vamos a cambiar por 0. Y vamos a decir que si mientras que a sea menor o igual que 5, entonces quiero que me ejecutes el valor de a, por ejemplo, unos 5 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner un print y vamos a decir que ejecute el valor de a. Y aquí vamos a utilizar un operador de asignación en el cual vamos a utilizar como un incremento. Vamos a decir que en el a quiero que me sumes más 1 en cada ejecución. Entonces en la variable de a vamos a estar sumando más 1 en cada ejecución. Este operador en asignación existe en los demás lenguajes de programación también, el cual lo que estamos haciendo ahora es que vamos a hacer la siguiente expresión. A es igual a más 1. Entonces, en la variable a vamos a guardar la suma de a más 1. Entonces, esta misma expresión, lo que estamos haciendo nosotros es simplificarlo en esta parte. Entonces, lo que va a hacer es simplemente ejecutar de esta forma y esto se convierte en un operador de incremento en el cual en cada ejecución, en cada vuelta del bucle, el valor de a va a estar incrementándose en 1. Entonces esto podemos comentar y de esta forma nosotros podemos hacer con los demás operadores aritméticos, ya sea resta, multiplicación, división. Con esto lo que nos debería devolver aquí es que nos imprima 5 veces o del 1 al 5 este bucle. Vamos a ejecutar. Ejecutamos y exactamente nos va a imprimir de 0 hasta 5. Entonces aquí tenemos un bucle que puede ejecutar 5 veces. Ahora, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con el for? El for, como les dije, sirve para iterar listas. Vamos a crear, por ejemplo, una lista de números. Y en este caso ponemos corchetes. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a hacer ahora es iterar. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación, dentro del for se colocan condiciones. Pero en este caso no. Vamos a decir que en una variable n vamos a recuperar todos los elementos de una lista que se llama números. Entonces ponemos los puntos y aquí simplemente vamos a imprimir el valor de n. Entonces en este caso tenemos este for, el cual en la variable n va a recuperar cada uno de los elementos de esta lista que son números. Y este elemento en cada ejecución, cuando esté recuperando cada uno de los elementos, vamos a imprimir. Entonces prácticamente va a ser lo mismo que while, pero solo que en este caso vamos a iterar una lista. Vamos a ejecutar.
Y en este caso, si ejecutamos, de hecho no guardé, voy a guardar y voy a volver a ejecutar. En este caso, esta es la impresión del for, del 1 hasta el 5. El while inicia desde 0 porque el valor inicial del valor de A es 0. Pero como aquí estamos iterando un for, pues aquí nos va a mostrar de 1 hasta 5. Si en este caso tenemos nombres u otras cosas, lo mismo va a hacer, va a iterar simplemente todos los elementos de esta forma. Entonces, de esta forma nosotros podemos definir estructuras de control en Python. Ahora vamos a ver cómo se trabaja clases y objetos en Python. En este caso, los que tal vez ya conocen el lenguaje de programación Java, porque Java es orientado a programación orientada a objetos, vamos a ver cómo es que nosotros podemos crear una clase, luego de eso crear objetos desde esa clase. Vamos a ver aquí, vamos a poner clases y objetos, por ejemplo, .py. Y aquí vamos a aprender a definir una clase. Como en la mayoría de los lenguajes, o en este caso particularmente Java y en JavaScript ya existe, se utiliza con la palabra reservada class o se define con la palabra reservada class, luego de eso viene el nombre de la clase. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una clase que se llame galleta. Y aquí simplemente colocamos dos puntos y luego de eso acá podríamos definir atributos de una clase, en este caso los atributos de un objeto, pero no es necesario, lo podemos hacer desde el constructor. Por ejemplo, en este caso, para construir una galleta necesitamos, por ejemplo, atributos como nombre, sabor y color. Entonces lo podremos hacer desde un constructor. ¿Y cómo se crea un constructor en Python? ¿Y qué es un constructor? Un constructor es un método que se ejecuta cuando llamas un objeto o cuando creas un objeto de esta clase. Prácticamente, como su nombre dice, construye el objeto. Vamos a ver. Vamos a utilizar la palabra reservada def como si estaríamos definiendo una función, pero un constructor se hace doble barra baja, luego de eso init. Cuando yo utilizo el autocompletado de Python, me va a mostrar de esta forma. Me va a definir el init, entre paréntesis va a llevar self. Este self es muy importante conocer porque con este self le estamos diciendo que este constructor pertenece a la clase. Aquí hay una instrucción, una flecha y un none. ¿Qué significa esto? En este caso, con las nuevas versiones de Python se implementan, por ejemplo, trabajar con tipos de datos estáticos y también qué tipo de datos es lo que va a retornar. En este caso, con esto le estoy indicando qué tipo de dato va a retornar esta función. Como esto es un constructor, no va a retornar nada, así que lo que va a retornar va a ser un none. Simplemente esta función lo que va a hacer es ejecutarse. Ya sabemos, ya hemos visto esta instrucción pass, lo que significa es que no vamos a hacer nada todavía por el momento. Pero vamos a inicializar o vamos a crear, por ejemplo, los atributos de esta clase. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un atributo que no vamos a construir al momento de crear el objeto, podríamos colocar acá. Por ejemplo, podría colocar un dato y lo podemos inicializar. Y esto sería un atributo de la galleta que lo podríamos utilizar dentro de esta clase. Pero nosotros vamos a inicializar estos atributos desde el constructor. Por ejemplo, al momento de crear un objeto de la clase galleta, vamos a recibir como nombre de la galleta, sabor y color. De hecho, cada uno de estos es separado con coma. Y estos atributos tienen que ir después del self. Así que acá vamos a utilizar self.nombre. Igual va a ser a nombre. Cuando yo coloco este self.nombre, eso quiere decir que yo estoy creando un nuevo atributo o me estoy refiriendo al atributo de la clase galletas. Igual nombre, este nombre sí es el nombre que estoy recibiendo acá mediante los parámetros, pero esta no, este es el atributo de la galleta. Es como si acá yo hubiera tenido, por ejemplo, nombre y ahora estoy inicializando ese atributo nombre aquí. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces lo mismo vamos a hacer con todos, por ejemplo, un nuevo atributo para sabor y le voy a agregar el sabor que yo estoy recibiendo mediante los parámetros. Ahora voy a utilizar el color o voy a crear el color y voy a inicializar con el atributo que yo estoy recibiendo.
Cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, los atributos de la clase o los métodos de la clase dentro de aquí, y tenemos que referirnos con la instrucción self, si estamos refiriéndonos al atributo de la clase, si estamos refiriéndonos al método de la clase y todo eso, tenemos que utilizar self. Si no utilizamos self, va a pensar que estamos trabajando con una variable que está dentro de esta función, por ejemplo, dentro de este constructor. Pero si utilizamos self, nos hacemos referir que estamos refiriéndonos a atributos de la clase. Por ejemplo, vamos a crear un método. En este caso voy a poner dev también para crear un método. Este método va a llamarse imprimir. Y ahora, entre los parámetros sí o sí tenemos que poner la instrucción self para decir que este método es de la clase galleta o pertenece a una clase. Ahora, a pesar que nosotros no recibamos aquí nada, simplemente tenemos que colocar self, porque todo lo que vamos a recibir tiene que ir después de self. Vamos a crear una variable dato o datos, el cual lo que va a hacer es imprimir todos estos datos. Entonces, vamos a utilizar la instrucción F y también aquí vamos a colocar una nueva instrucción, puede ser triple comillas dobles o triple comillas simples, en el cual nosotros podemos colocar textos grandes y esto respeta saltos de línea y espacios generados, entre otros. Entonces, acá voy a colocar nombre, dos puntos, y aquí va a ir, por ejemplo, el nombre de la galleta. Si yo simplemente coloco nombre, en este caso me está diciendo que esta variable no está definido. ¿Dónde está definido esta variable? Porque este nombre pues pertenece a esta función. Desde otra función nosotros no podemos llamar este nombre que está recibiendo esta función. Pero para referirnos al atributo de la clase galleta, que es nombre, tenemos que colocar self.nombre de esta forma. Ahora, por ejemplo, para sabor, dos puntos, y aquí ponemos self.sabor. Y lo mismo para color. Colocamos aquí self.color. Y listo. Y lo que vamos a hacer simplemente va a ser imprimir datos. Prácticamente esta variable. Esta variable datos no es un atributo de la clase galleta, sino que esta variable datos simplemente pertenece a esta función. Simplemente pertenece a este scope. No podemos utilizar desde otras funciones. Entonces, hay que tener mucho en cuenta al momento de trabajar esto. Ya hemos visto un constructor, ya sabemos cómo crear más métodos de una clase. Ahora, hay un método que define el estado de un objeto. Si tú has trabajado en programación orientada a objetos como Java, existe un método que ya viene definido, el cual indica el estado de un objeto. En este caso, para que no nos regrese una referencia o para que no nos regrese el objeto como está, nosotros podemos modificar el estado de un objeto. Por ejemplo, eso se hace con dev /str. Y en este caso, al momento de poner esto, me autocompleta diciendo que esto lo que va a devolver es un tipo string. Porque esto sí va a devolver algo. Entonces acá vamos a poner lo que va a devolver, que va a ser un return. Vamos a formatear también esta información. Por ejemplo, le vamos a colocar el nombre de la galleta. Por ejemplo, galleta. Dos puntos. Y entre paréntesis vamos a colocar, por ejemplo, los nombres. Self.nombre, coma. Luego de eso podemos colocar aquí una coma. Y entre llaves también vamos a poner self.sabor, coma, llaves y self.color. Y listo. Esto va a ser el estado de un objeto que nos va a mostrar de esta forma. Entonces ya tenemos aquí creado una clase. Lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de esta clase. Entonces vamos a ir al inicio y acá por ejemplo voy a crear una clase que se llame galleta1, que va a ser igual a la clase galleta. Cuando nosotros creamos un objeto de una clase en Python, no necesitamos alguna palabra reservada como new, como se utiliza en Java o JavaScript. Simplemente ponemos galleta igual al nombre de la clase. Pero si nosotros apuntamos aquí encima, nos va a decir que esta clase recibe tres parámetros o tres argumentos, en el cual es nombre y sabor y color.
En este caso, nosotros a la clase no le estamos colocando ningún argumento. Lo que estamos haciendo es construir un constructor. Entonces lo que hace es que nosotros tenemos que enviar mediante la clase al constructor. Es por eso que la clase nos pide para construir el objeto. Entonces voy a crear un objeto, por ejemplo una galleta que se llame Oreo. Sabor le vamos a poner simplemente dulce y color, por ejemplo, negro. Ya tenemos creado un objeto. Por ejemplo, de esta misma forma nosotros podemos crear varios objetos de esa clase. Entonces acá podemos poner galleta 2. Aquí voy a poner Ritz, sabor salado y color, por ejemplo, vamos a colocar dorado. Ahora, si nosotros utilizamos, por ejemplo, quiero el nombre de la galleta 1. Entonces simplemente vamos a poner acá print y vamos a poner galleta 1 punto nombre. Quiero simplemente el nombre de la galleta. Si ejecutamos aquí, ejecutamos clases y objetos.py y lo que me va a devolver es Oreo, porque el nombre de la galleta 1 es Oreo. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos, por ejemplo, el método de cada una de las galletas? En este caso, voy a poner, por ejemplo, galleta 1 punto imprimir. Simplemente accedemos de esta forma a su método. En este caso, para cada galleta me va a mostrar sus datos. Por ejemplo, vamos a ver. Tengo dos objetos. El primer objeto tiene como nombre Oreo, dulce y negro. Y el segundo objeto, en este caso, tiene nombre de Ritz, sabor salado y dorado. Como verás, nuestra programación orientada a objetos, trabajando con clases y objetos, nos está funcionando. Si queremos modificar, por ejemplo, quiero modificar de galleta 2, punto color. Quiero modificar su color. En este caso simplemente llamamos de esta forma y podríamos colocar, por ejemplo, naranjado de esta forma. Entonces ahora podría imprimir, por ejemplo, galleta 2 punto imprimir, el método de imprimir. Si yo hago aquí, me va a modificar el segundo objeto. En este caso su color era dorado, ahora es naranjado. Entonces de esta forma, si nosotros simplemente imprimimos el nombre de los objetos, y si colocamos por ejemplo simplemente un print, y acá quiero que me imprima galleta 1 con galleta 2, lo que nos va a imprimir es lo que hemos hecho en el método str, lo que era mostrarnos el objeto, el estado de un objeto. En este caso era galleta 2 puntos y aquí nos mostraba sus datos, como por ejemplo Oreo, dulce, negro. Y lo mismo del segundo objeto. Entonces, esto es el objeto o para saber el estado del objeto. Es donde se define en el método str. Ahora también vamos a ver la parte de la herencia. En este caso, ¿qué pasa si yo quiero crear, por ejemplo, una clase para crear gaseosas? Entonces simplemente tendría que poner class gaseosa, dos puntos y por ejemplo de esta forma. Y la gaseosa, sus atributos también tienen, por ejemplo, una gaseosa tiene nombre, tiene sabor. De hecho aquí está mal, aquí es sabor. Aquí también es sabor. Esta parte hay que modificar en todas las partes que hemos utilizado este atributo sabor. Entonces, como dije, en este caso, las gaseosas tienen nombre, sabor y color. Entonces, para ya no estar reconstruyendo todo lo que hemos reconstruido en la clase galletas, simplemente podemos heredar. ¿Cómo podemos heredar? Al momento de definir las clases, entre paréntesis le vamos a colocar de qué clase estamos heredando. Por ejemplo, yo voy a decir que voy a heredar de la clase galleta. Y en Python es permitido múltiples herencias, o sea que yo podría heredar de otra clase más, en este caso por ejemplo coma, y podría heredar de otra clase que también sea galletas o otra clase. Puede hacerse múltiples herencias. Pero en este caso simplemente voy a heredar todo lo que tenga la clase galletas. Y en este caso voy a implementarlo en mi clase gaseosas. Ahora, si yo creo un objeto de gaseosa, por ejemplo voy a poner gaseosa 1 va a ser igual a gaseosa. En este caso, si yo apunto a gaseosa, me va a decir que también tengo que enviarle nombre, sabor y color, pero todo eso no he definido en esta clase. Esto me está haciendo porque yo lo estoy heredando. Entonces aquí, por ejemplo, podría colocar un nombre. Voy a poner Coca-Cola.
Luego de eso el sabor va a ser dulce y el color va a ser negro. Entonces, si ya tengo aquí este objeto que he creado de la gaseosa, y esto como hereda todo, yo podría llamar gaseosa1.imprimir. Y lo que me va a imprimir prácticamente va a ser gaseosa con estos datos. Y también podría imprimir el estado. Voy a poner print gaseosa 1. Entonces, si yo ejecuto aquí, voy a tener lo siguiente. Hasta aquí está lo de las galletas. De esta parte me dice que tengo una gaseosa con nombre Coca-Cola, sabor dulce y color negro. Pero hay un problema. En el estado me está mostrando aquí galleta y luego de eso toda esta información de la gaseosa. Acá debería decir, por ejemplo, gaseosa, no galleta. Esto lo podemos modificar con la siguiente instrucción. Entonces lo que podemos hacer es prácticamente modificar este método str. Entonces eso es lo único que vamos a hacer en la parte de la gaseosa. Entonces vamos a definir eso. Vamos a poner str aquí. Y en este caso lo que vamos a hacer es modificar en este caso lo que va a mostrar el estado. En este caso este estado vamos a modificar. Y acá le vamos a colocar gaseosa en vez de galleta. Simplemente eso es lo que vamos a hacer aquí en la clase de gaseosa. Y si volvemos a ejecutar, en este caso ya nos va a mostrar el estado como gaseosa. Ya no ya como galleta, sino que el estado va a ser como gaseosa. Entonces hemos modificado en esta parte el estado, pero ya no estamos redefiniendo, por ejemplo, estos atributos y todo eso. Simplemente lo hemos heredado y lo estamos reutilizando. Ahora vamos a ver en este caso las funciones anónimas o las lambdas que existen en Python. Esto es lo que hacen es que estas funciones lambdas o anónimas podemos utilizar para instrucciones muy pequeñas, en este caso también para ejecutar sin colocar un identificador una función. Vamos a poner aquí, vamos a poner lambdas. Al inicio nosotros hemos creado una función en el cual lo que hacía era sumar y lo que hacía era recibir A y B. En este caso simplemente recibe dos parámetros y lo que retornaba era A más B. Esta es una instrucción simple que lo podríamos hacer en una sola línea. O sea que podríamos hacer de esta forma. Ponemos dos puntos, luego de eso ponemos return y lo que va a retornar es A más B. Pero también esto de colocar en una sola línea podemos hacer de otra forma. En este caso, toda esta expresión lo podemos hacer con lambdas. Ponemos por ejemplo lambdas, en este caso esta función no tiene un identificador y podemos colocar A y B, que son lo que vamos a recibir. Dos puntos después, sin utilizar la palabra return, lo que va a retornar va a ser A más B. Entonces aquí tenemos esta función. Es una función anónima, no podemos acceder, no sabemos cómo enviarle estos valores aquí, pero lo que podemos hacer es agregarlo o asignarlo a una variable. Por ejemplo, voy a poner sumar igual, en este caso va a ser a lambda, que vamos a recibir A y B, estos serían los parámetros y esto es lo que va a retornar. Entonces, estas son las funciones lambdas en el cual nosotros podemos trabajar de esta forma. Entonces, si queremos enviar algún valor a esta función, podemos hacer de la siguiente forma. Ponemos print, llamamos sumar y le enviamos dos valores. Por ejemplo, quiero que me sume 10 más 20. Entonces, si ejecutamos lambdas.py y nos va a devolver, en este caso, la suma que sería 30. Entonces, estas son las funciones lambdas o anónimas. Otro tema que vamos a ver son argumentos indefinidos. En este caso, ¿qué son los argumentos indefinidos? ¿Qué pasa si yo quiero crear una función que me sume n números? No solo dos, porque estas funciones que estamos creando aquí con lambdas puede sumar simplemente dos números, que serían A y B. Pero yo quiero sumar n números. Vamos a crear un nuevo archivo. A este le voy a llamar argcs, que son argumentos. Y también voy a colocar kw-argcs, que son argumentos por nombre. Vamos a crear, como dije, una función. En este caso, una función que se va a llamar sumar. Y en este caso, lo que va a hacer es recibir n números. Entonces, para poder recibir n parámetros, vamos a colocar asterisco. Y luego de eso, el nombre, en este caso, el nombre de este argumento.
En la práctica y lo normal lo que hacen es colocar ARGCs de argumentos. Entonces podemos colocar de esta forma. Pero si nosotros recibimos argumentos particulares, donde tiene que ir este ARGC es al final. Por ejemplo, si tenemos acá un parámetro A, luego de eso B, y luego de eso también colocamos argumentos indefinidos, entonces lo que tenemos que hacer es colocar al final, no al inicio. Entonces ahora que ya tenemos argumentos indefinidos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que nos devuelve este ARGC? Vamos a poner aquí y vamos a llamar, por ejemplo, la función sumar por acá abajo. Y vamos a enviarle, por ejemplo, quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4. En este caso le estoy enviando 4 argumentos. Y lo que me va a imprimir es, en este caso, el valor o simplemente qué es lo que me va a devolver esta RGC. Entonces voy a ir aquí, voy a volver a imprimir. Cuando voy a imprimir me va a devolver todos los elementos que estoy enviando en una tupla, porque hemos dicho que entre paréntesis van las tuplas. Entonces, como ya sabemos que es una tupla y las tuplas son iterables como las listas, lo que podemos hacer es iterar esa tupla y realizar la suma. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a poner una variable suma que va a ser igual a 0, es el que va a almacenar toda la suma. Voy a crear un for, en el for voy a decir, en la variable n, quiero que me recuperes todo lo que está en ARGC, que es una tupla. Entonces voy a decir, en la variable suma me guardas la suma de todos los n's. Entonces aquí también voy a utilizar un operador de asignación, que lo que va a hacer es sumar a esta variable. Por ejemplo, tiene 0, lo va a sumar por el primer elemento más el segundo elemento y así sucesivamente. Entonces, si nosotros realizamos la suma acá, sería 7, 9, 10. Ese sería el resultado de estos números que le estoy enviando. Entonces, por último, lo que me va a hacer esta función es imprimirme la suma. Entonces voy a poner acá print, suma, dos puntos, y concateno la variable suma. De esta forma. Ahora sí voy a pasar a ejecutar. Voy a ejecutar y exactamente lo que me va a devolver es 10. Entonces, yo puedo enviar a esta función n números. Por ejemplo, puedo enviar 10 números, 20 números, y lo que me va a hacer es realizar esa suma. El otro es argumentos indefinidos por nombre. ¿Cómo es esto? Vamos a crear, por ejemplo, una función que lo que va a hacer es recibir datos simplemente, cantidad de datos, y vamos a imprimir lo que va a devolver. Por ejemplo, aquí, al igual que en este caso como en ARGC, nosotros lo que tenemos que hacer es colocarla al final. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear una variable nombre. Luego de eso vamos a colocar con doble asterisco, en este caso se llama kwargc. Estos son argumentos por nombre. De hecho, acá también podrías colocar el nombre que tú quieras, pero por convención y por tradición lo utilizan de esta forma. Entonces, lo que yo quiero saber es qué es lo que tiene kwargc. Entonces voy a poner aquí y voy a decir que me imprima kwargc. Y también, por ejemplo, que me imprima nombre, que también estoy recibiendo. Entonces, al momento de enviar datos a esta función que se llama datos, podemos hacer de dos formas cuando trabajamos en este caso con argumentos y parámetros en Python. Por ahora, todos los parámetros o todos los datos que estamos enviando es por posición. O sea que, si nosotros vamos, por ejemplo, aquí a lambdas, nosotros estamos enviando aquí dos números. Entonces, el primer argumento va a ir al primer parámetro que se ha definido en la función. El segundo argumento va a ir al segundo parámetro que se ha definido en la función. Es así como funciona cuando nosotros enviamos datos por posición. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros enviamos datos por nombre? En este caso, por ejemplo, le voy a decir que aquí me realice la resta, ya no ya la suma, sino que me realice la resta. Por ejemplo, aquí voy a poner restar y aquí voy a ejecutar restar. Entonces voy a decir que el 10 va a ir a la B. Entonces cuando voy a hacer esto, voy a colocar lo siguiente. Voy a decir B va a ser igual a 10 y A va a ser igual a 20.
Entonces en este caso ya no va a ir por posición, sino que la B va a contener 10 y la A va a contener 20. Python lambdas.py nos devuelve 10. ¿Por qué nos devuelve 10? Porque prácticamente estamos haciendo lo mismo, pero en este caso vamos a cambiar. Por ejemplo, vamos a decir que, porque estamos haciendo acá A menos B, entonces para que salga menos 10, lo que tenemos que hacer es que esto va a ir a la A y esto va a ir a la B. Si nosotros ejecutamos, ahora sí va a salir menos 10. Entonces es de esta forma como se trabaja con argumentos por nombre. Estos se llaman argumentos por nombre, ya no es por posición. Eso es lo que hace kwrgc, que recibe argumentos por nombre. Entonces si nosotros le enviamos acá, por ejemplo, un nombre que va a ser Alex, y acá le podría colocar, por ejemplo, nombre Alex o simplemente de esta forma, y voy a poner coma, y aquí voy a enviar diferentes datos. Por ejemplo, voy a colocar edad, que va a ser igual 26. Y estado igual a true, por ejemplo. Entonces, aquí estoy enviando argumentos por nombre. El primero no es por posición, porque esto se va a colocar en el primer parámetro, pero los demás van a estar en el argumento, o en este caso, en el segundo parámetro. Vamos a ejecutar qué es lo que nos devuelve. En este caso vamos a ejecutar argc. De hecho no he guardado, voy a guardar y voy a volver a ejecutar. Y en este caso lo que nos dice es que aquí nos pone Alex y luego de eso nos devuelve un diccionario en el cual el nombre de la variable lo ha colocado como una clave y luego de eso los valores que le hemos asignado es su valor. Entonces prácticamente lo ha convertido en un diccionario. Entonces hay que tener mucho en cuenta que cuando nosotros enviamos argumentos indefinidos por nombre, lo que va a hacer es convertirlo en un diccionario. Y si enviamos argumentos indefinidos por posición, lo que va a hacer es convertirlo en una tupla. Ahora vamos a ver temas un poco más avanzadas. En este caso, estos temas ya aplican algunos frameworks, o vamos a ver cuando vamos a trabajar con framework, ya sea en desarrollo web, ciencia de datos o machine learning. En este caso, lo que vamos a ver, el tema es de closure. ¿Qué es un closure? Para entender qué es un closure es una función anidada dentro de otra. Pero en este caso prácticamente finaliza o termina la ejecución anidada. Vamos a ver en práctica para entender mejor y les voy a explicar en este caso en la práctica. Vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner de nombre closures.py y aquí vamos a crear una función. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es que una función va a recibir una cantidad y la otra va a recibir qué es lo que va a repetir por esa cantidad. O en este caso lo vamos a multiplicar. Por ejemplo, si nosotros enviamos a una función 5 y a la otra función, por ejemplo, hola, ese hola lo va a multiplicar por 5. Nosotros en Python podemos multiplicar cadenas de caracteres por enteros y esto se multiplica varias veces. Entonces vamos a definir una función simple y vamos a poner cantidad o can de cantidad de repetir o cantidad de repetir. Por ejemplo, voy a poner repetir de esta forma y acá lo que va a recibir es un número. En este caso también le podemos indicar que tiene que ser entero. Estas son las nuevas implementaciones de Python en el cual al momento de definir los parámetros nosotros podemos indicar que en este caso este parámetro recibe entero y tiene que ser de esa forma. Entonces vamos a colocar aquí dos puntos. También hemos visto que aquí también se podía agregar una flecha de esta forma y podríamos indicar qué tipo de dato va a retornar. Por ejemplo, podemos colocar str o algún tipo de dato, pero en este caso no lo vamos a colocar. Ahora, teniendo esta función, dentro de esta función vamos a definir otra función. Esta es una función anidada, entonces aquí le voy a colocar repetir. Y aquí vamos a recibir una cadena de carácter en la variable c que va a ser de tipo str. Y lo vamos a retornar, en este caso, desde la función repetir, el carácter por el número por n. En este caso, por este n. Aquí ya tenemos una función que se llama cantidad de repetir
y la otra función que se llama repetir. Este repetir va a retornar el carácter que le vamos a multiplicar por la cantidad de números. Entonces aquí el carácter se va a multiplicar. Por último, la función can repetir, lo que va a retornar va a ser la función repetir. De esta forma. En este caso no le vamos a colocar los paréntesis porque no estamos ejecutando la función, sino lo que estamos haciendo es devolver la función, o sea, la referencia de la función. Ahora que ya tenemos esto, este es un closure, vamos a utilizar este closure. Vamos a guardar en una variable repetir dos veces, o en este caso repetir 2. Voy a colocar repetir 2 igual. Voy a llamar cantidad de repetir y aquí le voy a enviar 2, un número 2. En este caso, si yo ejecuto esto, lo que estoy haciendo es que estoy enviando este 2 a esta función que se llama canRepetir y esta función lo que me va a devolver es la referencia de esta función. O sea que si yo ejecuto o quiero saber qué es lo que contiene esta, lo que contiene esta simplemente es una referencia de esta función. Prácticamente no me va a devolver nada. Para que nos devuelva la cantidad de caracteres multiplicados, lo que tenemos que ejecutar es la función repetir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar en una función print. Entonces le voy a llamar repetir 2 y acá le voy a enviar hola. Vamos a ver cómo salió este resultado. Vamos a ejecutar python closure.py y aquí nos devuelve el hola multiplicado por 2, que es lo que le hemos indicado. Por ejemplo, primero hemos enviado el 2 y luego de eso hola. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Primero nosotros vamos a ejecutar esta función que es cantidad de repetir y le vamos a enviar un número 2. Prácticamente aquí con el n vamos a recibir un número 2. Luego de eso, lo que va a retornar esta función, que es prácticamente lo que va a retornar es esta, y esta función, su referencia, lo vamos a guardar en esta variable. Cuando nosotros ejecutemos esto, que es la variable que está retornando cantidad de repetir, entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando vamos a reutilizar esto, ya no vamos a enviar a esta función, sino que lo que estamos haciendo es enviar a esta función. Pero aquí, para que se cumpla la parte de closure, hay algo muy importante que pasa. Que cuando nosotros utilizamos esta función anidada va a recordar el valor que le hemos enviado aquí. En este caso que sería n. Entonces aquí le hemos enviado 2. Ese 2 va a recordar y luego de eso ese 2 lo va a multiplicar por el cadena de caracteres que le vamos a enviar aquí en la variable c. Y lo que va a retornar es prácticamente 2 por hola. Y prácticamente el hola se va a multiplicar 2 veces. Entonces, si nosotros volvemos a reutilizar esto, por ejemplo, quiero que me multiplique ahora cadena de carácter que sería Alex. Lo que va a hacer es simplemente me va a multiplicar también Alex por 2. Pues yo ya no tengo que hacer nuevamente esto porque aquí ya me está retornando una función y al mismo tiempo en este caso va a recordar lo que hemos enviado anteriormente y luego de eso va a multiplicar por ese valor. Si nosotros queremos multiplicar por más número, entonces podemos hacer casi lo mismo. Entonces voy a poner, en este caso, repetir por 3 veces. Voy a utilizar canRepeat y aquí, cantidad de repetir y aquí le voy a enviar 3. Y luego de eso voy a imprimir y al mismo tiempo voy a ejecutar repetir 3. En este caso le voy a enviar, por ejemplo, un valor que va a ser mundo. Voy a enviar este valor. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar, el mundo me va a multiplicar por 3. Este es uno de los temas muy complicados de entender, pero solo hay que ponerle más práctica y prácticamente analizar cada línea que estamos ejecutando o cómo se está ejecutando cada línea de lo que estamos realizando. Y así nosotros podemos entender qué es un closure. Porque en palabras simples, el closure se aplica una función anidada, o sea que podemos tener varias funciones con funciones anidadas, pero en este caso tiene que ser una función anidada, el cual tiene que recordar el valor de la función superior
y también tiene que retornar una función. En este caso, la función canRepeat retorna una función y también tenemos dentro de ahí una función anidada, pero esta función recuerda el valor de la función superior. Entonces, eso es un closure. Ahora vamos a ver otro tema de los complejos. En este caso, ¿qué son los decoradores o los decorators? Para eso vamos a crear otro archivo, le voy a llamar decoradores. Al momento de trabajar con los decoradores, también vamos a aplicar closures. En este caso, los decoradores reciben una función y se aplica de manera distinta. Al momento de trabajar con los decoradores, también vamos a aplicar la parte de closure, porque vamos a tener una función anidada y al mismo tiempo esta función va a retornar otra función. Vamos a ver, por ejemplo, voy a crear una función normal que se va a llamar decorador. Y en este caso, entre los parámetros, lo que va a recibir va a ser una función. Así que voy a poner func de función. Y dentro de aquí vamos a tener otra función anidada que lo que va a hacer es decorar esa función que vamos a recibir. Vamos a poner decorar. Y acá, por ejemplo, podría poner un mensaje antes de ejecutar, por ejemplo, una función que vamos a recibir. Entonces, vamos a poner inicio de ejecución de la función. Y luego de eso vamos a concatenar, por ejemplo, sacando el nombre de la función. Por ejemplo, para sacar un nombre de la función, el nombre de la clase, podemos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí voy a colocar func, que es la función que vamos a recibir. Voy a colocar aquí barra baja, name. Y con esto voy a sacar el nombre de la función. Y luego de eso vamos a ejecutar la función. Así que ponemos func, paréntesis, porque con los paréntesis ejecutamos una función. Y luego de eso podemos hacer lo mismo. Simplemente este mensaje, pero en este caso en vez de poner inicia, termina. Vamos a poner termina la ejecución de la función, de tal función. Y luego de eso, lo que vamos a hacer, en este caso esta función no va a retornar nada, sino que lo que va a hacer es ejecutarla. Y lo que va a hacer la función decorador es retornar la función anidada, que es decorar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Prácticamente esta función decorador lo que va a hacer es recibir una función y lo que va a hacer es decorar de esta forma. Por ejemplo, aquí le estamos colocando simplemente inicio de la función, se ejecuta la función y termina la ejecución. Nada más. Simplemente es esta la decoración que le estamos agregando. Entonces, para aplicar eso, nosotros vamos a crear una función al cual queremos decorar. Por ejemplo, voy a crear una función saludar. Esta función saludar lo que podría hacer es ejecutar un mensaje. Simplemente voy a poner print, voy a poner hola mundo por ahora. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo ejecuto, por ejemplo, función saludar, por acá abajo, voy a ejecutar función saludar, lo que me va a imprimir simplemente es el hola mundo. Pero ¿cómo hago que me decore esta función? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí una arroba y le vamos a llamar decorador. Entonces, cuando colocamos a esta instrucción arroba decorador, lo que estamos haciendo es decorar esta función. Entonces, internamente lo que va a hacer es enviar esta función a la parte del decorador, luego de eso va a pasar a decorar y luego de eso va a retornar el función decorar, prácticamente se va a ejecutar y listo, eso es lo que va a pasar. Entonces, si nosotros ejecutamos decoradores.py, de hecho aquí no pasa nada, voy a guardar los cambios y voy a volver a ejecutar. Y como verás, aquí me dice inicio de la ejecución de la función saludar, hola mundo, y luego de eso terminó la ejecución o termina la ejecución de la función saludar. Prácticamente esta función lo ha decorado, lo ha puesto a ejecutarse en esta parte. Entonces, si nosotros queremos decorar cualquier función, por ejemplo, si esta función recibe nombre, entonces aquí yo le voy a enviar nombre. Si yo hago esto, si yo ejecuto, no me va a decorar. Aquí me va a marcar un error, en el cual me va a decir type error en la parte de decorar. Que en este caso hay un argumento que está recibiendo una función, pero no le estamos enviando. Entonces, aquí prácticamente deberíamos enviarle nombre por aquí y luego de eso enviarle a esta función también ese nombre.
Entonces, para no tener ningún problema con los argumentos o los parámetros, vamos a definir argumentos indefinidos. Por ejemplo, vamos a poner asterisco argc y luego de eso, si es que envían, por ejemplo, argumentos por nombre, vamos a poner kw argc. ¿Listo? Y lo mismo también, en este caso, este valor que vamos a recibir también lo vamos a enviar a esa función. Y listo. Cuando hagamos esto, pues lo que va a hacer esta función es decorar cualquier función. Cualquier función que tenga parámetros. Por ejemplo, si volvemos a ejecutar ahora, pues no hay ningún cambio, pero ya no me sale error. Entonces acá yo podría colocar hola y concateno, por ejemplo, nombre. Y listo. Entonces, si yo lo estoy enviando a Alex, me va a mostrar hola Alex. ¿Qué pasa si creo una función que lo que va a hacer es realizar una suma, pero quiero que me decore? Entonces voy a poner def sumar. En este caso, esta función podría recibir A y B, dos puntos, y me va a realizar la suma y lo voy a guardar en una variable suma que va a ser A más B. Y acá voy a imprimir, por ejemplo, la suma. Voy a poner la suma es, dos puntos, y concateno la variable suma. Y listo. En este caso voy a decorar para que me decore esta función. Así que simplemente voy a colocar @decorador. Y listo. Y abajo voy a ejecutar esta función sumar. Y le voy a enviar que me sume 40 más 50. Voy a ejecutar. En este caso también me va a decorar esa función. Entonces de esta forma es como se trabaja con las funciones decoradores. También es uno de los temas complejos, pero mientras que vas haciendo más prácticas con estas funciones decoradores, vas a entender mejor. Cuando trabajes, por ejemplo, con el framework de Flask, vas a utilizar decoradores, en este caso para manejar rutas de tu aplicación web. Entonces es muy importante conocer qué es un decorador, porque vas a ver este tipo de instrucciones y tú vas a decir de dónde apareció esta instrucción o nunca he visto en el tema del Python. Pues en este caso, estos son las funciones decoradores. Ahora vamos a ver otro tema. En este caso vamos a ver entrada por script. Vas a ver en algún momento que vas a poner script de Python y luego de eso le vas a enviar algunos argumentos o algunos datos. Entonces lo que hace es que le estás enviando esos argumentos a ese script que lo estás poniendo anteriormente. Vamos a ver cómo nosotros podemos darle datos desde fuera, en este caso al momento de ejecutar un script. Vamos a crear aquí un archivo, le vamos a llamar entrada-script.py. En este caso, para recibir ese script desde afuera, en este caso al momento de ejecutar el script, vamos a utilizar el módulo sys. Así que vamos a utilizar esto. Esto es para importar módulos, que más adelante vamos a ver qué son los módulos y paquetes. Vamos a importar el módulo sys. Vamos a crear una función dev, en este caso vamos a poner main. Este va a ser nuestra función principal. Esta función no va a recibir nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, si al momento de ejecutar el script enviamos mal los parámetros, vamos a utilizar el if para mandar un error. Entonces aquí voy a contar, por ejemplo, len, voy a contar que lo que está recibiendo el sys.argv, que son los argumentos que vamos a recibir, si la cantidad de argumentos que estamos recibiendo es igual a 3, entonces que ejecute el siguiente código de manera normal. Lo que vamos a hacer es que mediante el script le vamos a enviar un texto y que le multiplique ese texto por la cantidad de que vamos a enviar. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a ejecutar un script, en este caso, por ejemplo, vamos a poner Python y vamos a poner entrada de script.py. Este ya sería un argumento. Luego de eso le vamos a enviar, quiero que lo multipliques el hola por 5. Eso es lo que vamos a hacer. O sea que vamos a enviar por aquí estos datos. Cuando nosotros enviemos por aquí, prácticamente estamos contando si estos argumentos son igual a 3. Por ejemplo, la entrada de script sería 1, el hola sería otro y el 5 sería otro. Entonces lo que vamos a coger va a ser esta parte y esta y lo vamos a multiplicar. Eso es lo que vamos a hacer y que retorne la cantidad de veces que ha multiplicado. Entonces, si nosotros regresamos aquí,
lo que estamos haciendo es verificar si la cantidad de argumentos que está enviando es 3. Si es que es igual a 3, vamos a coger primero el texto. Entonces, para coger el texto, vamos a hacer casi lo mismo. Por ejemplo, como estamos poniendo ahí, que sería sys.argv, pero en este caso vamos a ingresar a su índice, porque lo que nos está devolviendo es una colección. Entonces aquí vamos a ingresar al índice 1, que es donde va a estar el texto, porque en el índice 0 está el script. Luego de eso vamos a crear una variable que va a ser cantidad, que va a recibir la cantidad. Y como en este caso todo lo que ingresamos lo que va a obtener es como una cadena de carácter, aquí lo que vamos a hacer es convertir a entero. Entonces vamos a poner int y vamos a poner sys.argv y acá le vamos a colocar el índice 2. Entonces ya tenemos el texto y la cantidad. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar, o en este caso imprimir la cantidad de veces. O sea, si digamos le enviamos un hola, lo que va a imprimir es, por ejemplo, por la cantidad. O sea, si es por 5 veces, entonces lo va a imprimir 5 veces. En este caso, si nosotros no queremos obtener ningún valor, o sea, para ya no estar poniendo for in, pero este n no vamos a utilizar, entonces podemos dejar con barra baja. Dejamos barra baja y ya está. Y acá vamos a conocer una nueva instrucción que es range. Lo que hace range es generar un rango, por ejemplo, de 0 hasta tanto, de 0 hasta 5, de 0 hasta 10, más o menos así. Entonces vamos a decir que me genere de 0 hasta la cantidad. O sea, que va a generar un rango, en este caso una tupla, de 0 hasta la cantidad que vamos a recibir. Entonces, toda esa tupla es lo que va a recorrer, es lo que genera range. Prácticamente genera un rango, ya sea de 0 hasta 5, entonces de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí queda este rango. Entonces vamos a iterar ese rango, o vamos a decir que el for se ejecute prácticamente 5 veces, y lo que vamos a hacer es simplemente imprimir el valor de texto. Entonces si va a dar 5 vueltas, entonces 5 veces se va a imprimir texto. Ahora vamos a colocar el else del if, entonces vamos a tener que regresar a la recta del if y vamos a colocar un else. Y acá le vamos a colocar el siguiente mensaje. Vamos a decir error, ingrese los argumentos correctamente, ejemplo, y la vamos a poner como debe ingresar. Por ejemplo, entrada de script.py, texto y la cantidad. Entonces, si todo funciona correctamente, vamos a pasar a ejecutar esta función my. Para ejecutar esta función main, vamos a conocer el entry point de Python. En este caso, en Python nosotros podemos ejecutar en un simple script, empezamos a codificar y podemos ejecutarla. Pero como todas las aplicaciones tienen un punto de entrada, un punto de donde debe iniciar la ejecución, entonces en Python también existe. Normalmente lo que se hace es crear esta función main, que es la función principal, y luego de eso, esa función main ejecutarlo en el entry point. El entry point es de la siguiente forma: si barra baja name es igual a main. Si es que es igual, entonces se ejecuta la función main. En este caso ponemos esta condición, el cual significa el punto de entrada. Simplemente así es la expresión y luego de eso le decimos que se ejecute la función main. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Aquí ya tenemos Python entrada de script.py. Voy a decir que me ejecute, por ejemplo, hola 5 veces. Como verás, me va a ejecutar el hola 5 veces. Entonces prácticamente nuestra aplicación funciona. Por ejemplo, quiero que me imprima mi nombre 4 veces. Y prácticamente lo va a imprimir 4 veces. Entonces aquí estamos enviando desde un script algunos datos. En este caso, estos datos. Y lo que nos está devolviendo es lo siguiente. Ahora vamos a ver el tema de los módulos y paquetes, o prácticamente la modularización. Para eso, nosotros podemos crear aquí un nuevo carpeta. Le voy a llamar modularización. ¿En qué consiste la modularización? En este caso, para cada aplicación, nosotros no vamos a estar trabajando en un solo archivo. En este caso, en un solo archivo tipo Python. Sino que en este caso, cuando trabajamos en la modularización, cada parte de nuestra aplicación nosotros le podemos colocar en un módulo o dentro de un paquete.
Entonces, si aquí voy a crear, por ejemplo, dos archivos, en este caso voy a poner un main.py dentro de la modularización y, por ejemplo, un nuevo archivo más que va a ser mate.py. Entonces, digamos que mi aplicación es la modularización. Tengo mi archivo principal, que es main.py, es desde donde va a iniciar la ejecución de mi aplicación. ¿Y qué es un módulo? Un módulo simplemente es un archivo de Python. Entonces, este mate pasaría a ser mi módulo. ¿Y qué es lo que contiene los módulos? Los módulos pueden contener funciones, clases que son reutilizables. Entonces, nosotros podemos reutilizar desde otras partes. Entonces, esto es la modularización. Por ahora, aquí tenemos un módulo que es mate. Este va a ser nuestro archivo principal. En la parte de mate, lo que voy a hacer es crear algunas funciones. Por ejemplo, función sumar, función restar. Simples. Voy a crear aquí sumar, que va a ser igual a lambda. Va a recibir A y B. Y lo que va a retornar es A más B. Otra función más voy a tener, en este caso se va a llamar restar. Voy a poner lambdas, que va a ser, también va a recibir A y B, pero en este caso lo que va a hacer es restar A menos B. Entonces aquí tengo dos funciones en mi módulo. Lo que yo puedo hacer es reutilizar, por ejemplo, desde la función main. Entonces aquí voy a crear una función principal, le voy a poner main. Y voy a llamar la función sumar. En este caso, para utilizar ya sean funciones clases de otros módulos, en este caso de otro archivo, que en este caso el mate es un módulo, tenemos que importar esas funciones que vamos a utilizar. Entonces, hay una forma de importar. Vamos a poner from, vamos a decir, de módulo mate, que está dentro de la carpeta modularización. Entonces, al archivo mate, vamos a importar, por ejemplo, la función sumar, y podemos poner una coma, y la función restar. Entonces, aquí nosotros podemos reutilizar esta función sumar. Le podemos enviar, por ejemplo, 4,5. También, por ejemplo, la función restar, que sería 10,5. Y también simplemente para ver los resultados, todo esto lo podríamos hacer dentro de un print para ver lo que nos devuelve esta función de esta forma. Ahora vamos a crear nuestro entry point. En este caso se llama if name igual a main y que me ejecute la función main. ¿Listo? Entonces, si vamos aquí, de hecho tendremos que entrar a la parte de modularización. Entonces aquí simplemente ejecutamos el archivo que es main.py y lo que nos va a devolver es la suma como también la resta. En este caso ya no estamos ejecutando mate.py, simplemente ejecutamos el main.py, pero utilizamos las funciones que están dentro de mate.py, porque lo estamos importando aquí. Esta es una forma de importar. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a reutilizar todas las funciones de un módulo y este módulo contiene varias funciones? Hay una forma de importar muy simple, en este caso colocando asterisco. Simplemente podríamos hacer de esta forma. De hecho, esto podríamos dejar comentado y lo podríamos importar más aquí abajo, pero en este caso le ponemos un asterisco y lo que va a hacer es importar todas las funciones. Y como verás, nos va a funcionar de igual forma. Entonces aquí, si ejecutamos, pues tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a ver qué son los paquetes. Vamos a crear un paquete dentro de modularización. Un paquete no es nada más que una carpeta. En este caso, este paquete se va a llamar geometry. ¿Y qué es un paquete? Un paquete es un contenedor de módulos. En este caso, nosotros podemos colocar varios módulos dentro de un paquete. Ahora, en este caso es simplemente una carpeta. Para que se convierta en un paquete de Python, esta carpeta debe contener un archivo que se llama // init // De hecho, tiene que ser doble barra baja nada más, .py. Y este archivo no va a contener nada, simplemente va a ser un archivo vacío. Cuando un carpeta contenga este archivo, esto es lo que va a indicar, este es un paquete. Ahora, dentro de aquí nosotros podemos crear un módulo. A este módulo le voy a llamar figures.py. ¿Y qué es lo que va a tener este figures.py? Vamos a crear una clase.
una clase que va a ser cuadrado, dos puntos, vamos a crear un constructor y le vamos a colocar un atributo de los cuadrados. En este caso, simplemente para sacar el área y el perímetro de un cuadrado necesitamos, por ejemplo, lados. Entonces voy a colocar aquí self.lado igual a lado, porque este lado vamos a recibir aquí. Vamos a colocar lado y ya está. Tenemos un constructor para construir un objeto de tipo cuadrado. Ahora vamos a crear métodos para que realice el área de un cuadrado. Aquí simplemente voy a colocar un self y lo que va a retornar va a ser lado. En este caso tenemos que colocar self.lado por self.lado para indicar que para sacar el área de un cuadrado tenemos que multiplicar lado por lado. Y vamos a crear un método más, en este caso perímetro. Para indicar que este es un método, colocamos aquí un self. Y ahora lo que vamos a retornar va a ser que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos los lados. Como un cuadrado tiene 4 lados, lo que vamos a hacer es multiplicar self.lado por 4. Y listo. Simplemente queremos esto. Esto es lo que va a contener nuestro módulo figuras que está dentro del paquete geometry. Y lo vamos a reutilizar esto desde el archivo main.py. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es importar la clase. Entonces vamos a decir, quiero que me importes desde el paquete que se llama geometry. Y dentro hay un módulo que se llama figuras. Impórtame, por ejemplo, la clase cuadrado. Y aparte de eso, aparte de importar de esta forma, también podemos agregarle un alias, colocando un as, por ejemplo un qua, para indicar que es un cuadrado. Es un alias nada más esto. Entonces, este qua nosotros podemos utilizar como si estaríamos utilizando la clase cuadrado. Entonces, con este qua también podemos crear objetos. Vamos a crear un objeto aquí. Le voy a colocar C1, va a ser igual a qua. Y le voy a enviar que sea con 8 lados. Voy a construir el objeto con 8 lados. Entonces lo que puedo hacer es poner un print. Y voy a llamar los métodos. Por ejemplo, C1. Quiero que me resuelvas el área. Luego de eso también print cuadrado 1, o en este caso C1, va a ser igual a perímetro. Y si yo ejecuto esto, aquí me ha salido un error. Me dice sintaxis invalidada. Al momento de restar, aquí se ha agregado un carácter que no tiene que ver nada con Python. Voy a volver a ejecutar y en este caso me va a sacar el área como también el perímetro. Y en este caso estoy utilizando y estoy reutilizando una clase que es dentro de un paquete y dentro de un módulo. Entonces de esta forma es como nosotros podemos modularizar nuestras aplicaciones. Ahora lo que vamos a conocer, ¿qué son los entornos virtuales? En este caso, cuando nosotros vamos a empezar a crear aplicaciones, por ejemplo, si nosotros nos basamos en el desarrollo web y queremos crear nuestras aplicaciones en la parte del desarrollo web, tenemos que trabajar con los entornos virtuales. Los entornos virtuales se usan en Python, en este caso, para diferenciar, por ejemplo, el entorno de trabajo que tenemos en nuestro sistema, que es prácticamente que sería para todos los proyectos, pero en este caso un entorno virtual simplemente va a ser dedicado para un proyecto. Por ejemplo, dentro de aquí, dentro de nuestro proyecto que es Python, vamos a crear un entorno virtual. Así que vamos a utilizar la terminal de modularización, vamos a salir y vamos a estar Python-base. Para crear un entorno virtual, vamos a ejecutar el siguiente comando. Por ejemplo, vamos a poner Python-m VM. Y luego de eso, este es un paquete VM para crear entornos virtuales. Existen varios paquetes para crear entornos virtuales. Por ejemplo, puedes crear un entorno virtual con Conda, que es el Anaconda Suite. También puedes crear un entorno virtual con Virtualen. Pero este paquete que es VM viene dentro de Python. O sea, vienen las librerías de Python para poder crear entornos virtuales. Por ejemplo, si queremos trabajar con Conda o con Virtualenv, tendríamos que realizar la instalación respectiva. Pero en este caso ya no necesitamos porque viene con Python. Entonces acá, por ejemplo, ponemos -m
colocamos el nombre del paquete, que es VM, y luego de eso colocamos el nombre de nuestro entorno virtual. Por ejemplo, yo podría colocar M. Si yo hago Enter, lo que me va a hacer es crear mi entorno virtual para este proyecto o para un proyecto específico. Para saber más sobre estos entornos virtuales, nosotros podemos ir, por ejemplo, a la documentación de Python, que es PythonDoc. Ingresamos aquí. Esto podríamos poner en Spanish si es que queremos. La documentación que sea en 3.9.6. Vamos a entrar a la parte de tutoriales. Y aquí vamos a tener una lista y en el cual nos vamos a ir a entorno virtual, que más o menos está en la 12. Ponemos entornos virtuales. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo realizar o cómo crear un entorno virtual en sistemas operativos como Linux y Mac, en este caso colocando Python 3. Y ahora para activar en Windows, aquí tenemos para activar en Windows, aquí tenemos para activar el entorno virtual como en Linux y Mac. Por ejemplo, en este caso ponemos source, colocamos el nombre de nuestro entorno virtual, la carpeta bin y activate. Y así se va a activar tu entorno virtual. Pero en Windows vamos a entrar a script activate.bat. Vamos a entrar aquí, vamos a regresar. Si colocamos un ls aquí, tenemos todos los archivos que hemos creado. Y acá tenemos una carpeta que se llama em. Esto es nuestro entorno virtual. Si nosotros exploramos aquí, entrando en esta parte, ingresamos a em. Aquí vamos a tener el script. Dentro del script vamos a tener, por ejemplo, el pip para nuestro entorno virtual. Vamos a tener para activar en Windows, que es activate.bat. También vamos a tener de activate.bat para desactivar el entorno virtual. Y también vamos a tener nuestro propio Python. En este caso, simplemente para este entorno virtual o para un proyecto específico. Entonces, para activar un entorno virtual, por ejemplo, antes de activar el entorno virtual, vamos a colocar el siguiente. Vamos a poner un pip list. En este caso, con un pip list vamos a listar todos los paquetes que tenemos en nuestro Python principal. En este caso simplemente tenemos setup tools y también acá el pip. Y acá encima nos dice que el pip tenemos que actualizar a una versión nueva. No lo vamos a hacer aquí, pero lo vamos a actualizar en nuestro entorno virtual. Aquí me está marcando una sintaxis errónea. Es que nosotros no tenemos que colocar Python. Simplemente colocamos en script y activate.bat. Si nosotros limpiamos, en este caso aquí hay algo que se ha agregado, que es em. Esto nos está indicando que estamos dentro de nuestro entorno virtual. Ahora, si colocamos un pip list, de hecho este es pip list, y también vamos a tener lo mismo que en Python principal. Pero vamos a hacer algunas cosas. Vamos a actualizar nuestro pip que tenemos aquí en nuestro entorno virtual. Para activar vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar Python -m pip install -upgrade pip. Ejecutamos este comando y este comando lo que va a hacer es actualizar nuestro pip. Si colocamos nuevamente pip list, en este caso ya tenemos un pip actualizado, ya no nos aparece el warning que nos aparecía. Lo que vamos a hacer ahora es instalar algunos paquetes. Por ejemplo, un paquete que nos ayude en la parte del formateo del documento de Python. En este caso, por ejemplo, si colocamos algo así o algo así, entonces lo que va a hacer es ayudarnos en la parte de formateo. Entonces, este paquete se llama AutoPEP8. Entonces, para instalar esto, vamos a utilizar el pip. Vamos a poner install AutoPEP8. Ejecutamos, va a pasar a instalarse. Ahora si colocamos un pip list, en este caso tenemos ya varios paquetes, como por ejemplo AutoPEP8, pip y aquí otros paquetes más. De hecho, este setup tools ya teníamos, pero por ejemplo PyCodevStyle y Tuml pues nos ha agregado. Entonces, en nuestro entorno virtual ya tenemos más paquetes, pero esto simplemente es nuestro entorno virtual, no lo tenemos en nuestro Python principal. Ahora, para que nos funcione ese AutoPEP8, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que seleccionar en nuestro Visual Studio Code nuestro entorno virtual. Así que vamos a venir aquí
Y en este caso, en esta parte, en la primera opción, porque aquí no aparece nuestro entorno virtual que se llama env, entonces vamos a venir aquí, vamos a poner en la parte de fin, y ahora vamos a regresar, por ejemplo, a la parte de env, vamos a ingresar a env, script, luego de eso vamos a seleccionar este que dice Python. Seleccionamos intérprete, ahora sí ya estamos dentro de nuestro entorno virtual. Vamos a colocar de esta forma y lo que vamos a hacer es presionar clic derecho y le vamos a dar. Y le vamos a poner en dar formato al documento y en este caso nos lo va a formatear nuestro documento de manera correcta como tiene que estar. Entonces este es un entorno virtual en el cual este entorno virtual simplemente es creado para un proyecto específico. ¿Por qué la necesidad de utilizar un entorno virtual? Por ejemplo, si nosotros utilizamos Flash o Django para crear aplicaciones web y lo vamos a instalar en el Python principal, pero en algún momento vamos a necesitar una versión diferente, por ejemplo, una versión diferente de Django para nuestro proyecto. Entonces, nosotros no vamos a estar desinstalando el Django de nuestro proyecto o de nuestro Python principal y luego de eso instalar esa versión que queremos, sino que lo que podemos hacer es crear un entorno virtual con esa versión de Django y poder trabajar simplemente con ese entorno virtual. Y también, si nosotros vamos a utilizar muchos paquetes, no vamos a estar instalando todos esos paquetes que tal vez simplemente utilizamos en este proyecto en nuestro Python principal, sino que podemos utilizar un entorno virtual y ahí instalar los paquetes que vamos a necesitar para el proyecto específico y trabajar de esta forma. Ahora, para desactivar un entorno virtual, simplemente colocamos, por ejemplo, aquí y en vez de poner activate, vamos a colocar deactivate.bat. Ya estamos ahora fuera de nuestro entorno virtual. Ahora, si nuevamente ponemos piplist, en este caso vamos a hacer un piplist de nuestro Python que está en nuestro computador y vamos a tener prácticamente lo mismo. Pero en nuestro entorno virtual que acabamos de crear dentro de nuestro proyecto, pues tiene más paquetes y también tiene el pip actualizado. Espero que te haya gustado este curso, espero que hayas aprendido un montón. Bueno, si te ha gustado este curso, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal si no estás suscrito todavía y activar la campanita de notificación para que estés enterado de los siguientes videos que voy a subir. Bueno, conmigo nos vemos en un próximo video.